a saber hasta que veamos específicamente una reacción. Sin embargo, lo importante es aprender que la masa no cambia, y cuando hablamos de eso es porque la masa se conserva durante toda la reacción, ¿ya? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Algún dedito para arriba? Sí, ahí veo al Agustín. Vamos a mirar por acá. Aquí también Jeremy me da un dedito para arriba. Camilo, Clemente, todos. Muy bien, excelente. Y los que no nombré, también los estoy viendo, chicos. Sí, Benjamín. Eso, Yadira, muy bien. Por consiguiente, vamos a continuar con la ley de las proporciones definidas. Chicos, estas leyes yo se las estoy nombrando para que ustedes puedan familiarizarse con ellas. No las vamos a ver hoy día y no las vamos a ver nunca más. No, vamos a ir de a poco introduciendo estas leyes para que las apliquemos, ¿ya? Sin embargo, esta ley de proporciones definidas lo que hace es que nos dicen que cuando dos o más elementos se combinan, por ejemplo, yo y mi amiga nos queremos combinar, podríamos formar un mismo compuesto. Y eso es lo que dice la ley de proporciones definidas. Cuando dos o más elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen en proporciones fijas. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que ustedes se acuerdan de clases anteriores que las profesoras les podía haber explicado que un mol de esto reaccionaba con tantos moles de los otros. Y esa es la ley de proporciones definidas. Ellos se van a mezclar de una manera exacta, de una manera como nos indique estequiométricamente la reacción, ¿ya? Y finalmente vamos a conocer la ley de las proporciones múltiples. Esta es un poquito más larga, sin embargo no es más difícil. Dice, si dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, los diferentes pesos de uno de ellos que se combinan con el mismo peso del otro están en una razón de números enteros. Tiene mucho que ver con la estequiometría que yo les hablaba. Si yo voy a mezclar un mol de esto, ¿con cuántos moles de los otros tengo que hacerlo para tener una reacción que sea estable, una reacción que pueda ocurrir? ¿Ya? Entonces, nunca olvidar, que la estequiometría nos va a dar información necesaria acerca de cómo va a ocurrir esta reacción entre elementos y compuestos. ¿Pero qué tipo de relación? La relación cuantitativa, es decir, relación de números. ¿Cuántos de estos se mezclan con cuántos de los otros para formar producto? ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Yo les dije específicamente que la estequiometría estudiaba este proceso de reactantes con reactivos, cómo se mezclaban. Sin embargo, ¿para qué es importante? Porque muchas veces nosotros no sabemos, estudiamos así la química en el colegio, pero no nos imaginamos dónde podríamos aplicarla. Y se hace más interesante si tal vez un día podemos ir al laboratorio y hacer una reacción y ver qué ocurre ahí, para darnos cuenta que efectivamente todo lo que hablamos en la cátedra es algo que ocurre, algo que se puede demostrar a partir de qué? De un modelo científico. Si yo sigo una orden de pasos, podría llegar a obtener una reacción química. Es por esto que esta estequiometría es importante para el desarrollo de todos los procesos químicos, en la industria, en la ingeniería, en la minería, en la medicina sobre todo, ¿ya? Donde ahora como estamos en pandemia nos sirve de muchísimo saber cómo se mezclan estos reactantes para poder conseguir productos. Por ejemplo, la vacuna tan anhelada de la pandemia del COVID-19. Eso es una reacción química. Cuando reclutan a esta cantidad de gente que dicen, ya tenemos que tener tantos chilenos para probar la vacuna, lo que ellos quieren saber es cómo reacciona la vacuna en el cuerpo. A partir de la inyección de un virus, cómo genera anticuerpos. Y eso es una reacción química, chicos. Tienen que verlo desde la mirada más científica. Ustedes ya están en la enseñanza media, pueden absolutamente imaginar lo importante que es la química para los que les guste o lo entretenida que es para las personas que no les guste tanto, ¿ya? Entonces, estas relaciones cuantitativas que yo le decía de números, siempre van a estudiar la relación que hay entre los reactantes. Vamos a poner aquí un lapicito. La reacción que hay entre
los reactantes o reaccionantes y los productos. ¿Cómo se mezclan numéricamente? ¿En qué? En la reacción química, que es lo que nosotros ya tenemos que establecer. Una reacción química, no olvidar que siempre va a ser aquella que dice, ah, tengo un elemento A, cualquiera, le pongo A por una letra, y se está mezclando con B, y ellos los que quisieron dar fue C. O sea, ellos fueron amigables entre sí y quisieron unirse para dar la formación de un producto, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Pero a partir de qué? Yo les dije que esta estequiometría se basaba en relaciones cuantitativas, en relaciones de número que yo puedo cuantificar. De ahí viene que yo puedo contar cuánto de esto se junta con cuánto de otro. Sin embargo, para nosotros establecer esa relación cuantitativa, lo que tenemos que hacer es aprender conceptos claves. Y esos conceptos son los que les voy a presentar a continuación. Los primeros de ellos son los átomos y moléculas. ¿Ya? Hace mucho tiempo, a principios de los años 1800, la Ley de Conservación de la Materia y de las proporciones definidas, que es lo que yo les conté anteriormente, postularon muchas cosas. Dentro de ella, los griegos dijeron que esta teoría atómica, o sea que nosotros estábamos compuestos por átomos, fue proporcionada por un científico muy estudioso e inteligente llamado John Dalton. Él dijo que nosotros estábamos compuestos de átomos y moléculas. Por lo tanto, los productos y los reactantes que nosotros tengamos en una reacción también van a estar compuestos por átomos y moléculas. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, yo podría decir, ah, en los reactantes y en los productos también se van a mezclar los átomos y las moléculas de una reacción. Y eso es lo que ocurre. Fíjense a continuación. Tenemos la siguiente relación estequiométrica. ¿Ya? Aquí me dicen que hay un 2 antes de la L, un 6 antes del HCl para dar, eso es una flechita que salió media corrida, chicos, ¿ya? Para dar 2AlCl3 más 3H2. Entonces yo podría decir, chuta, ya, son números con letras. Sin embargo, estas letras que nosotros tenemos ahí son los elementos que encontramos en la tabla periódica. Y en la tabla periódica me dicen que la L es aluminio y que el HCl es un compuesto porque tiene dos elementos, dos letras, dos abreviaciones. El H es hidrógeno y el Cl es cloro. Y él se nombra como ácido clorhídrico, ¿ya? Porque cuando ellos ya se formaron, ellos vienen de otra reacción, ellos se juntaron. Pero cuando se juntó este HCl con el aluminio, dieron el AlCl3, que es el cloruro de aluminio, y el hidrógeno con un 2 abajo. Cada vez que ustedes vean un elemento que tiene un hidrógeno y un 2, vamos a decir que está en su estado molecular. ¿Por qué? Porque él quiso juntarse con un hermanito para sentirse más estable, para no perder su equilibrio. ¿Ya? Ellos se quieren juntar. Por lo tanto, la relación estequiométrica que existe aquí es la siguiente. Vamos a tener que 2 moles de aluminio, porque antes del 2, o sea, antes del aluminio sale un 2, y esa cantidad que aparece ahí es la cantidad de mol. Más adelante vamos a ver qué es este nombre de mol, o si alguno de ustedes ya sabe qué significa, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que 2 moles de aluminio se están mezclando con 6 moles de ácido clorhídrico. Por lo tanto, la relación estequiométrica de los reactantes, vamos a escribir aquí, la relación estequiométrica entre los reactantes sería 6, vamos a ponerlo en orden para que no nos vayamos a confundir. La relación estequiométrica entonces sería 2, ájale. Ahí sí, sería 2 es a 6. Lo pueden encontrar como una razón, como una matemática. La matemática decía la relación que hay entre uno y otro conjunto es a partir de una razón. Entonces yo digo, 2 moles de aluminio se están mezclando con 6 moles. 2
esa 6. En otra nomenclatura podrían verlo como fracción, porque recuerdan que esa división se puede escribir como fracción, y es 2 esa 6. ¿2 qué? 2 mol de aluminio se están mezclando con 6 mol de ácido clorhídrico. Y esa es mi relación estequiométrica para mis reactantes. Si esa es mi reacción para mis reactantes, mi relación estequiométrica, ¿cómo será la relación estequiométrica para los productos? A ver si alguien... la pregunta? Puedo repetir. Si yo les especifiqué recién, ahí dice en molecular 2 átomos de aluminio, ¿no debe de ser 2 moléculas? Vamos para allá, Jeremy. Vamos al tiro para allá. Entonces, mi pregunta era la siguiente. Yo recién les expliqué cómo se escribía la relación estequiométrica de los reactantes. ¿Alguien me podría decir cómo será la relación estequiométrica para los productos? Si los reactantes eran 2 moles de aluminio con 6 moles de ácido clorhídrico, ¿cómo será para los productos? Recordemos que lo que está en el lado derecho de la reacción siempre se va a llamar producto, ¿ya? Entonces la relación para mis productos, ¿cómo será? De la misma forma lo vamos a hacer. ¿Qué numerito tenemos acá? Vamos a borrar aquí para que no se nos vea tan cargado. A ver, aquí alguien me respondió. La mezcla de ellos dos. Por supuesto, María Rangel, es la mezcla entre ellos dos. Ellos cuando reaccionan van a dar paso a estos productos, pero ¿cómo se forman estos productos? Van a ser 2 moles de ¿qué? 2 moles de AlCl3, de este cloruro de aluminio que les decía yo, más 3 moles de hidrógeno. Entonces la relación estequiométrica entre mis productos es que 2 mol de AlCl3 se mezclan con 3 moles de H2. ¿Por qué se establecen estas razones, chiquillos? Porque muchas veces yo, quizás en una guía o en una evaluación, vamos a tener, yo les voy a poner un caso. Si 5 moles de aluminio se mezclan, no, en este caso, 2 moles de aluminio se mezclan con 6 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuántos moles de aluminio se mezclan con 12 moles de ácido clorhídrico? Y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo la próxima clase. Pero lo que quiero hoy día es que aprendan a partir de una expresión a hacer esta relación estequiométrica. ¿Se entiende o repetimos? A ver, ¿se entiende? No, yo no lo entendí muy bien. ¿Quién me está hablando, tíos? Que aquí me muestran todas las caras y no sé quién es. Yo Soy Agustín Velázquez. Agustín Velázquez. ¿En qué parte te perdiste, Agustín? ¿O estamos perdidos desde que empezamos? No, desde la cómo calcularlo. Ah, ya, pero esto, por ejemplo, estos numeritos que yo te presenté, ¿sabes de dónde vienen? ¿Los logras reconocer? No. ¿No? Ya, vamos a ir a repetir porque obviamente tu duda le va a servir a más de alguno de tus compañeros, ¿ya? Entonces, fíjense. Sí, igual me enredé. No sé quién me habló, pero vamos a explicarlo nuevamente para que no se enreden, chicos, y no se vayan con preguntas para la casa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En esta relación estequiométrica, lo que yo quiero aprender, lo que yo quiero que ustedes puedan relacionar, es que a partir de la ecuación, vamos a borrar aquí, a partir de la ecuación, ustedes puedan establecer cómo se relacionan. Si se fijan aquí en la pizarra tenemos reactantes y productos. Para los reactantes nos vamos a fijar en lo que tenemos a la izquierda de la ecuación. ¿Qué tenemos? 2 moles de ¿qué? De aluminio. ¿Para qué? Para poner la primera relación acá. 2 moles de aluminio, ¿con cuánto se están mezclando? Se están mezclando con 6 moles de HCl. Esa información yo la voy a obtener de la reacción química. No va a venir así de la nada, no es que algo que ustedes tengan que inventar ni calcular. Esa información la va a proporcionar esta ecuación química. Sin embargo, y así como yo hice esa expresión, esa relación estequiométrica para los reactantes, podría hacerla para los productos. ¿Los productos cuáles son? Los que están al lado derecho
de la reacción. Y en el lado derecho, ellos ya se formaron, ya se entrelazaron todos y dijeron que 2 moles de ALC3, que es lo que yo puse acá, se están mezclando ¿con qué? Con 3 moles de hidrógeno. Ojo, yo podría decirles que lo escriban en orden. 2 moles de AL con 6 moles de HCl, 2 moles de AlCl3 para los productos y 3 moles de H2. Sin embargo, lo hago para que sea más ordenado. Lo podrían escribir de otra forma. Ustedes me podrían decir, ah, no, yo quiero poner 3 moles de hidrógeno que se mezclen con 2 moles de AlCl3. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? ¿Por qué? Porque es una proporción. 2 moles de tanto se mezclan con 3 moles de tanto. ¿Se entiende ahí mejor? ¿O definitivamente Sí. no? ¿Sí? Sí, ahí entendí un poco más. Ya. Chicos, pero no se asusten porque vamos a seguir trabajando con esto. Yo la verdad es que quería obviamente evaluar cómo era el asunto de lo que ustedes habían aprendido para empezar a conocerlos. Recuerden que siempre el aprendizaje entre nosotros va a ser en función de que ustedes me digan lo que les cuesta o lo que ya les parece absolutamente fácil y que lo dominen, para que vayamos todos aprendiendo. Yo quiero que todos ustedes aprendan, ¿ya? No me interesa solamente así, no, que aprenda uno, los otros no importan. No, a mí me importan todos los chicos, así que yo quiero que todos aprendan en este segundo semestre acerca de la clase de química. ¿Ya? Aquí alguien me había preguntado dónde salían, vamos a ir al chat. María Rangel dice, repítalo, o eso ya, ¿me lo dijo antes o me lo dijo después? ¿Dónde está María Rangel? Si me responde. Antes, profe. Ah, ya. Gracias. Entonces, chicos, alguien me había preguntado aquí en el chat, ¿qué pasaba con esto que salía, debería ser donde dice molecular? 2 átomos de Al. Ya. ¿A qué me refiero cuando sale molecular? Cuando yo puse aquí en esta diapositiva la palabra molecular, se está refiriendo a la cantidad de moléculas, ¿ya? Entonces, si la cantidad de moléculas me está diciendo que 2 átomos, excelente, yo me equivoqué ahí, por lo tanto tendría que ser moléculas. ¡Ojo! Ahí sí, que se me fueron todas las imágenes. Ojo, chicos, acerca de la duda que tenía la compañera. Ella me había escrito en el chat, ya, que donde dice molecular aquí, tendría que decir que el aluminio son 2 moléculas, o sea que esta palabra átomos estaría errada. Les voy a enseñar lo siguiente. Cuando están los elementos solitos, o sea, no están formando compuestos, cuando sale solamente un tipo de elemento, ¿ya? Podría llamarlo yo átomos o moléculas, pero para que ustedes no se confundan, de la manera molecular, aquí en vez de átomos vamos a poner moléculas, para que ustedes puedan editarlo ahí si están tomando apuntes en su cuaderno, ¿ya? O le están sacando alguna fotito, o después lo van a estudiar a partir del webclass, para que lo tengan claro, ¿ya? Sin embargo, la relación estequiométrica molecular nos está diciendo la cantidad de moléculas que se están mezclando. La misma relación que yo hice. Y la cantidad estequiométrica a partir de la molar significa que yo esas moléculas las voy a cambiar por moles. ¿Ya? Si se fijan, son los mismos números. Sin embargo, de una forma yo lo estoy presentando como moléculas y en otra instancia lo estoy presentando como moles. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, Camilo hace con su cabecita que sí. A él lo veo. A ver, ¿a quién más veo por aquí? Sí, Benjamín. Hay 2 Benjamines. Ahí los voy conociendo. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a ver la hora para no pasarme. Lo que quiero que también recordemos hoy día o aprendamos son los conceptos, a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros hablemos de mol, hablemos de masa, porque ellos son hartos conceptos que se pueden confundir. ¿Tienen relación con el elemento, con el compuesto? Sí, pero no todos van a hablar de lo mismo, ¿ya? El mol es un concepto que dice que es una unidad que consiste en el número de Avogadro. ¿Quién se acuerda del número de Avogadro? Yo vi que lo vieron. Oh, me El suena, pero no número me grande acuerdo. que se pone antes de los elementos. Ah,
un número grande, muy bien. Entonces el mol está relacionado con el número de Avogadro, que dice que permiten cálculos que involucran cantidades reales de elementos y compuestos. O sea, yo este mol lo voy a usar cuando sepa cómo se están mezclando. Todavía no vamos a decir cuánto vale el número de Avogadro, ¿ya? Eso viene en la diapositiva posterior. Sin embargo, lo que tienen que saber que el mol es una cantidad que consiste en el número de Avogadro, o sea que nos va a permitir a nosotros calcular cómo se van a mezclar estos elementos. Pero para poder saber matemáticamente lo que es un mol, tenemos que saber qué es el peso atómico. Y el peso atómico es una cantidad definida como la razón de las masas de un átomo en un elemento. Al parecer, fuera muy difícil, sin embargo, se van a dar cuenta que el peso atómico es una cantidad que nosotros vamos a extraer un dato que ya está calculado, que nos va a proporcionar la tabla periódica, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Alguien por ahí me dijo que la constante o número de Avogadro era un número muy grande. Así es, el número de Avogadro es un número muy, muy gigante, que apareció, que se formó según el cálculo proporcionado obviamente por el señor Avogadro, ¿ya? Que nos decía cuántos átomos podía contener el elemento del carbono. ¿Por qué el carbono? El carbono es un elemento muy importante que ustedes van a después estudiar con mucho tiempo y van a aprender que él tiene diferentes características que lo hace regir la tabla periódica. Este señor Avogadro hizo una serie de ensayos, ¿para qué? Para determinar este número. ¿Y este número qué nos permitía saber? Nos decían, si ustedes van aquí a la tabla, nos dice, si él tenía 12 gramos de carbono, que escrito en kilos son 0,012 kilogramos de carbono, ¿ya? Iban a tener un mol de átomos de carbono, o sea, un C, un carbono. Pero cuando yo tenía ese mol de carbono, el número de Avogadro decía que iban a haber 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Aquí, chicos, por favor, corregir que el 23 es un exponente, ¿ya? Tal cual como sale acá, ¿ya? Porque el PowerPoint lo hizo grande, sin embargo es un exponente, es 10 elevado a 23. Es este número acá, gigantesco, ¿ya? Entonces, este número de Avogadro es una constante, y esa constante, por supuesto, jamás va a cambiar. Cuando yo les diga, ¿cuál es la constante de Avogadro? 6,02 por 10 elevado a 23, mol a la menos 1. Ese mol a la menos 1 es lo mismo que decir 1 partido en mol, ¿ya? Es la unidad de medida que tiene el número de Avogadro, ¿ya? Ahora no lo hemos aterrizado porque la próxima clase vamos a ejercitar, ¿ya? El compromiso de ustedes para la próxima clase es que revisen este PowerPoint, obviamente, si tienen dudas, las resolvemos la próxima clase. Sin embargo, lo que quiero es que se familiaricen con todos estos conceptos, ¿ya? Para que cuando hagamos ejercicio de la próxima clase podamos todos participar, ¿ya? Ese peso molecular. Entonces, ya hablamos de mol y de peso atómico. Atómico nos referíamos cuando hablábamos de átomos. Ahora vamos a saber lo que es una molécula. Una molécula es la partícula más pequeña de un elemento o compuesto. Entonces, ¿por qué es diferente al átomo? Porque el átomo es lo más pequeño dentro de un elemento y aquí es la molécula quien engloba a este átomo. ¿Cuándo qué? Cuando se van a juntar, ¿ya? Entonces, a partir de esto, lo que nosotros tenemos que saber es que cuando tengo moléculas, o sea, cuando ya se han mezclado, por ejemplo, aquí que yo les puse un HOH, ya que es una molécula de agüita, cuando ellos se mezclan, ya sus pesos atómicos no son cada uno por sí solo, sino que se transforman en pesos moleculares. Este peso molecular es la suma de todos esos pesos atómicos. El peso atómico, por ejemplo, yo podría decir, el hidrógeno pesa 1 gramo partido por mol. Pero ahora si yo tengo el agua, ya no voy a tener peso atómico, sino que voy a tener peso molecular. ¿Por qué? Porque tengo que sumar
¿Cuántos hidrógenos hay ahí? Ah, este subíndice me dice que hay 2 hidrógenos. Entonces son 2 multiplicado por 1 gramo mol más la masa molar, o sea, la masa molar, bien dijo, o el peso atómico del oxígeno, que es 16 gramos partido por mol. Por lo tanto, el peso atómico de la agüita sería 2 por 1, 2, y 2 más 16, 18 gramos mol. ¿Sí? Benjamín me hace con la cabecita que sí, Camilo también, que son los que me salen aquí. Clemente también me sale ahí. Más o menos, me dice Clemente. ¿Dónde se perdió Clemente? A ver si me escribe por el chat. Ahí parece que me está escribiendo. Vamos a ver, ¿quién más está por aquí? Benjamín Manquehue, ¿cómo vamos? ¿Sí? Bien. María Betina, ¿cómo vamos? ¿Vamos ahí? ¿Lento pero seguro? No entiendo de dónde salió el 19. No, cariño, no es 19. Este es ese 19 es 1 gramo mol. El gramo mol es la unidad de medida que tiene este peso molecular, ¿ya? No es un 19. Aquí, entonces, espérate, como me fui al chat, perdí el lápiz. Entonces, moradito. Vamos a ponerlo con negrita para reiterar. Esto de aquí no es un 19, es 1 gramo mol. Que yo, la G me sale como media 9. ¿Ya? No es 19 entonces, sino que es 1. Y ese 1 lo encontramos en la tabla periódica, que nos dice, obviamente, que ese hidrógeno tiene un peso atómico de 1 gramo mol. ¿Sí, Clemente? Eso, muy bien. Entonces, para terminar nuestra clase, lo que vamos a hacer es estudiar, básicamente ver esta tabla. Chicos, no se preocupen si no alcanzaron a tomar todos los apuntes, porque yo voy a subir esta presentación al webclass. Así que ustedes van a tener acceso a ella, van a poder mirarla si es que quedaron con algún apunte incompleto, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es este oxígeno atómico. Fíjense que cuando es atómico hay solo uno, y cuando es molecular, obviamente ahí es que hay un 1, y cuando es molecular hay 2. Es decir, 2 átomos de oxígeno forman una molécula de oxígeno, ¿ya? Para que vayan comprendiendo cómo se forman las moléculas. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. El oxígeno atómico, ¿ya? Dice que su masa atómica, o la masa que vamos a encontrar obviamente en esta tabla periódica que yo les cuento, es de 16. ¿Por qué creen ustedes que en el oxígeno molecular es de 32? ¿Alguien se anima a responderme? Por su masa. Por su masa, ya. ¿Y qué les dije yo? ¿Qué diferencia había aquí entre la molécula y el átomo? 2. Hay 2, por lo tanto yo tengo que multiplicar su masa atómica para poder saber cuál es su masa si estoy mezclando más de un elemento, perdón. Si aquí tengo un oxígeno, su masa atómica es de 16, pero acá tengo 2, por lo tanto su masa atómica es de 32. Y ahora esto lo vamos a expresar como masa molecular. Esta masa molecular siempre se va a medir en gramos partido mol. Es distinta a la masa cuando vamos a pensar 1 kilo de pan o cuando compramos 1 kilo de azúcar. No es lo mismo. Fíjense que la masa que nosotros pesamos en el negocio siempre va a ser gramos o kilos. Sin embargo, esta masa que es referente a la masa atómica siempre va a ser en gramos partido mol. Entonces, ese es el dato que nos va a dar la tabla periódica, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que escribimos en esta fila para acá. ¿Por qué? Porque es un dato que extraemos desde la tabla periódica. Sin embargo, ¿qué pasó? Tenemos que familiarizarlo con el número de Avogadro. Nosotros dijimos que el número de Avogadro era la cantidad de átomos que yo iba a tener en una molécula. Ese es el número de Avogadro. Entonces, ¿cuántos átomos tengo aquí en este primer oxígeno?
¿Cuántos átomos serán eso? Yo lo encerré 1, aquí. no. Eso, ¿quién dijo 1? Sin arrepentirse. ¿Ya? Ese 1 está muy bien. Siempre la cantidad de átomos va a ir relacionada con el número pequeñito o el número grande que aparezca antes o debajo de cada uno de estos elementos. Entonces, en el primer ejemplo dice 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Claro, porque 1 multiplicado por 6,02 por 10 elevado a 23 sigue siendo 6,02 por 10 elevado a 23. Sin embargo, abajo, las moléculas serían la misma cantidad de átomos. ¿Por qué? Porque 2 átomos de oxígeno son una molécula de oxígeno. Sin embargo, si yo veo la cantidad de átomos, debo multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque es la cantidad que tengo de especies presentes en la molécula. ¿Sí? ¿Se entendió esa relación? ¿Sí? María Rangel me dice que sí, todos me están diciendo que sí. Vamos a dejar entonces hasta aquí la clase del día de hoy. Algo, yo sí entendí, me pone María Betina. Muchas gracias. Chicos, por esta primera clase no van a haber tareas. La tarea más importante que les voy a dar clase a clase es que vuelvan a revisar la presentación. El tiempo que tenemos de aprendizaje aquí, de reuniones, es cortito, es chiquitito. Entonces, tenemos que, obviamente, trabajar también desde casa para poder ir avanzando en los contenidos. Entonces, les voy a presentar ya el mail que yo creé para que nos comuniquemos en química, ¿ya? Este mail es para consultas, para enviar las tareas cuando las hayan, cuando me quieran, no sé, decir, profe, no entendí esta parte, podría la próxima clase quizás hacer un repasito, por supuesto que sí, en tareasquímica6slg@gmail.com. Ojo, siempre indíquenme quién me está hablando, porque si son muchos y yo todavía no los conozco presencialmente, se me van a enredar, ¿ya? ¿Ya, chicos? De todas formas, voy a subir este PowerPoint a Webclass para que lo tengan, ¿ya? Profe, manden por aquí, ya. tareasquímica@gmail. Chuta, me había comido el colegio. Colegio Inglés San Luis Gonzaga, @gmail.com. Ahí les llegó, chicos. tareasquímica6slg@gmail.com. ¿Ya? Nos vamos a despedir entonces. Espero haber sido